Buenos días, vamos a empezar nuestra predicación, la segunda parte. Para mí es un honor estar aquí al frente de ustedes intentando interpretar la palabra de Dios, intentando entender lo que Él nos tiene en su palabra. Para empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta predicación. Padre del cielo, Señor, Dios misericordioso, te damos gracias, Señor, por permitir esta reunión, Señor. Sabemos que el objetivo principal es alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos hacerlo en compañía de todos los hermanos que estamos aquí presentes y las personas nuevas que han venido a visitarnos. Te damos gracias, Padre del cielo, y ponemos en tus manos esta predicación, que tu Santo Espíritu nos hable a través de ella y nos transforme, Padre del cielo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La mayoría de nosotros, por lo general, siempre hemos tenido curiosidad de nuestro árbol genealógico. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos, tatarabuelos y demás? Pero frecuentemente esta información para nosotros es muy poco útil, a no ser que de pronto encontremos por ahí a un tío rico que nos ha dejado alguna herencia. Sería como para eso, pero el resto en realidad es como poco útil. Nuestra genealogía, saber que soy nieto o bisnieto de alguien allá, pues vamos, no es que vaya a impactar mucho la vida de cada uno de nosotros. De acuerdo a lo que estamos estudiando en las predicaciones, lo que estamos viendo en las predicaciones, ahora último estamos estudiando el libro de Génesis, de lo cual ya hemos visto los primeros 9 capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo número 10, Génesis 10. Y lo voy a leer. Y es un árbol genealógico. Y les voy a pedir el favor de que le pongan mucha atención a lo que voy a leer, este capítulo 10, porque cuando terminemos vamos a hacer algunas preguntas sobre los nombres que vamos a leer. No voy a preguntarle la lista de los 10 mandamientos. No. Génesis 10 dice así, ojo a los nombres. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín, Dodamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Entendieron? Seguimos. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive y Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Leoajín, a Naftujim,
a Patrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos de Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gereseo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Okay? También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Último versículo. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ese es el capítulo 10. Dios, en este capítulo 10, nos muestra la genealogía de toda la humanidad. Algunos le llaman a este capítulo la tabla de las naciones, de donde salieron todas las naciones. Nos muestra y cómo se distribuyeron y de dónde salieron. Los tres hijos de Noé, sabemos quién fue Noé, lo hemos visto ya, el que hizo el arca, más de 100 años construyendo el arca, luego el diluvio y demás. Nos muestra cómo, este capítulo nos muestra cómo Dios, en su divina providencia, fue quien distribuyó por todo el mundo a los descendientes de Noé. Y por lo tanto a toda la humanidad, pues sabemos que toda la humanidad, la cual venía inicialmente de Adán y Eva, es ahora descendiente únicamente de Noé y su esposa, porque todos murieron en el diluvio, todos lo sabemos. Ya que fueron los únicos sobrevivientes, Noé y su esposa, y sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos, ya que fueron los únicos sobrevivientes con sus hijos y nueras del diluvio universal, donde Dios castigó a toda la humanidad por su pecado, con excepción de Noé y su familia. Me imaginaba yo esta mañana un momento la vida de Noé y su familia, ¿sí? En algún momento está Noé y su familia al frente del mundo sin ninguna otra persona. Solo veía, lógicamente, los animales, que eran los que estaban con él en el arca, pero ni una persona. Imagínense ustedes con su familia donde nadie más existiera, usted solo, al frente, y con el mandato de Dios, multiplícate, prospera, aquí está toda la tierra, reproduce de todo, reproduce la humanidad. Tú y tu familia nomás, es una situación bien complicada y uno diría imposible, ¿sí? Y sí, sin Dios es imposible, es imposible. A través de la genealogía que aparece en el capítulo 10, con la que aparece en Génesis 11 y en el Evangelio de Mateo, podemos ver claramente la línea genealógica de Abraham, David y por lo tanto de Jesús. La misma línea
geológica. Todos descienden de Sem y no de Cam, a quien Dios maldijo por medio de Noé por el pecado de irrespetar y deshonrar a su padre. Cam fue maldecido o maldito. Y toda su familia, toda su generación. Es una de las primeras características que ve uno acá respecto de del pecado de los padres, que de todas maneras esos se van reflejando en todos sus hijos y nietos y bisnietos y demás. Aquí el que pecó fue Cam, pero tal como se relatan las cosas, la maldición fue directamente contra Canaán, y Canaán era uno de los hijos de Cam. Sí. Es una de las primeras características, así como para resaltar. Entonces, con esa línea genealógica, Dios nos está mostrando los ancestros terrenales de Jesús. Aunque sabemos que Cristo Jesús preexistía desde la eternidad y que Dios es su Padre eterno. Jesús no empezó a existir cuando nació en Belén, sino que allí ocurrió su encarnación. Jesucristo, en obediencia al Padre, se encarnó y se hizo hombre para cumplir con los planes redentores de Dios. Pero Dios, de todas maneras, por medio de la palabra, aclara la ascendencia judía de José y María, para que no se desligara completamente a Jesús de que como no tuvo sino madre, que el padre no sé qué. No, por medio de esta genealogía se demuestra que María y José eran de la familia de Sem. Y Sem, ustedes han escuchado mucho últimamente los semitas o los antisemitas, ¿sí? Esto es toda esa rama en esta genealogía. Los antisemitas, que hay muchos, y semitas, que también hay muchos. A través de la genealogía podemos ver que Abraham, David y Jesús descienden de Cam, vuelvo a decir, descienden de Sem y no de Can, a quien Dios maldijo por el pecado cometido por su padre y que está relatado en Génesis 9. Los hijos de Can, cuyos descendientes ocuparon la tierra posteriormente prometida a Abraham. Esa tierra prometida para Abraham la ocupó precisamente la familia de Canaán. Esta tierra llegó a ser la tierra de los filisteos, esa zona, o sea, zona en la que actualmente está la Franja de Gaza, donde ahorita todos estos conflictos. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué Dios coloca esta información aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué nos quiere mostrar Dios con todo esto? Él tiene muchísimas razones, lógico, ¿sí? Para contestar esto tenemos que tratar de descubrir alguna de esas razones. Tenemos que remontarnos al momento en que Dios inspira a Moisés para que escriba el Pentateuco. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron los libros que escribió Moisés y que los dio a conocer, empezaron a leerlos poco tiempo antes de que pudieran pasar a la tierra prometida, ya en los últimos, o en la segunda mitad de la vida de Moisés, o algo así, ¿sí? De ahí sale el Pentateuco, o esa es la época en que se escribe y se conoce el Pentateuco. Ese momento histórico, cuando Moisés escribe estos libros, estaba precedido de 400 años de esclavitud del pueblo judío bajo el régimen pagano e idólatra de los egipcios. Allá estaba el pueblo judío, todos lo sabemos. E iba hacia la tierra prometida a Abraham. ¿Sí? Ese momento es 400 años de esclavitud allá en Egipto, y
y el pueblo iba hacia la tierra prometida a Abraham, zona que entre paréntesis fue donde se establecieron algunas de las familias descendientes de Cam. Se establecieron ahí, en Palestina y toda esa área. Pero también los de Sem, también se establecieron allí en un área parecida o cercana. La idolatría de muchos judíos quedó evidenciada con la construcción del becerro de oro para idolatrarlo. Imagínense el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, el pueblo en el que había empezado a trabajar Dios desde mucho tiempo antes, sin todavía decir que es el pueblo escogido, ni mucho menos. Pero esos 400 años de una nación en medio, dominados, esclavizados por el imperio, o como se le quiera llamar, egipcio, completamente pagano, idólatra. La concepción que tenían de Dios y demás, los antepasados de los judíos, digámoslo así, el pueblo de Dios, pues todo eso que se conocía, todo eso tuvo que distorsionarse mucho durante todos esos 400 años en que estaban metidos en semejante país, en Egipto, ¿sí? 400 años en que el pueblo escogido de Dios, la nación de Israel, estuvo bajo esa opresión pagana, llena de todo lo que acabamos de decir, de dioses, diosas, multitud de ídolos, creencias religiosas completamente contrarias a lo establecido por Dios, teorías del origen del hombre y cosas así, me imagino que había en toda esa civilización egipcia. Hasta ese momento solo existía la tradición histórica, eso era lo único que tenían los judíos, digámoslo así. Solo existía la tradición, pero se fue distorsionando por estar ahí 400 años. Esta es una de las razones por las cuales Dios encomendó a Moisés a escribir la verdadera historia del mundo, comenzando desde el momento en que no existía sino Dios. Ahí empieza a escribir Moisés. Solo existe Dios. No existía nada más. De ahí el inicio de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de existir los cielos y la tierra, de acuerdo a ese versículo, ¿qué había? Dios. No había nada más. Esta es la forma como Dios inicia su revelación por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. Sabemos que Dios Dios crea al hombre y sucede todo lo que sucede, pero Él quiere revelarse al hombre, mostrarse Él quién es. Yo soy así, estos son mis atributos, esto es lo que yo quiero, ustedes deben vivir así o asá, eso soy yo y quiero que ustedes me conozcan. Ese conocimiento de la humanidad de Dios, pues Dios usa primero que todo la naturaleza, la inmensidad, la majestuosidad de su creación, es una de las formas en que uno puede apreciar quién es Dios. La otra revelación, pues es por medio de la palabra. ¿Sí? Por medio de la palabra Dios quiere decirnos todo esto que nos dice en toda la Biblia. Pero la mejor revelación, la más alta, la más pura, la más perfecta de la revelación de Dios para nosotros es el mismo Jesús. Entonces Él tiene esas formas de revelarse a nosotros. Él quiere revelarse, Él quiere que nosotros lo conozcamos. El que no se preocupa por conocer a Dios, pues no está cumpliendo con su papel de humano. Dios quiere que el hombre conozca quién es Él, qué quiere del hombre. Quiere mostrarle cuál es el propósito de la vida del hombre. El propósito de la vida del hombre no puede ser otro que el de glorificar el santo nombre de Dios.
Y eso lo hace Dios por medio de su palabra y por medio de Cristo multitud de veces. Por eso y para eso existimos tú y yo, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Y qué es eso de glorificarlo? ¿Cómo lo glorifico? Lo glorifico entendiendo que yo no soy nada, que yo soy un simple pecador, que Él lo es todo, que lo único que puedo hacer es darle gracias por mi existencia y de ahí para adelante alabarlo, glorificarlo, exaltar su nombre por siempre, porque Él es lo máximo, es la condensación de la verdad, de la perfección, de la magnificencia, del poder, de todo, es Él. El papel de nosotros es glorificar eso perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando vayamos a hacer cualquier cosa. Ir a trabajar, o ir a estudiar, o venir a la iglesia. ¿A qué venimos? No a encontrarnos y tener un rato sabroso, aunque de eso también se trata. Pero venimos a glorificar a Dios. Si quitamos eso, estamos perdiendo el tiempo. Para esto, Dios se revela por medio de su palabra para que el hombre conozca sus atributos, su poder, su majestad, su justicia, todo esto. Ahora, si miramos un poco qué hemos visto de Génesis, podemos observar varias cosas que nos van a demostrar pues muchas cosas de Dios, y es algo supremamente denso que se pueden extraer cantidad de enseñanzas de esos 10 primeros capítulos de Génesis, y que son la base, bueno, todo el Pentateuco es la base para todo lo que se viene de ahí para adelante hasta llegar al último libro de la Escritura. Para terminar el Antiguo Testamento, empezar el Nuevo y terminar en Apocalipsis. El Pentateuco es el que está concentrado ahí, todo lo que Dios quiere para el hombre y cómo se quiere Él mostrar para el hombre. Primero, Dios se dedica, o no se dedica, habla sobre la existencia sin discusión de un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Cualquier otra enseñanza que ustedes tengan aquí de los judíos, de los egipcios, olvídenla. Solo yo, Dios, soy el creador de todo lo que existe. Borren todo lo que han escuchado ustedes por ahí. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, tal como lo sabemos, e inmediatamente también crea la ley. ¿Cómo así? ¿Que crea la ley ahí mismo? Sí, crea al hombre. Y le dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, lo pone ahí en el Edén y demás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la ley del momento, en el momento, que es el primer mandamiento. Esta fue, la ley estaba representada ahí en eso. Pero enseguida vino la caída del hombre, lo sabemos, la desobediencia a Dios. Fallaron en cumplir la ley, pecaron. Consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? La muerte, en el sentido de estar apartado de Dios. Pecaron fuera de acá, no hay discusión. Desobedecieron a Dios fuera de acá, punto. Después ya en el capítulo 3 de Génesis vemos ahí que se vislumbra y se dice claramente que toda esa situación del pecado del hombre va a ser redimido, va a ser redimido. Hay que leer el capítulo 3 para entender eso. Ahora, de ahí empieza toda la vida de la humanidad, digamos, la reproducción y demás, y empieza la humanidad, pero ya con ese pecado encima, con esa desobediencia, y eso entró a formar parte de la naturaleza de la humanidad. El hombre de por sí está lleno de pecado, esa es su naturaleza.
Es como decir un pato. ¿Qué es un pato? Un pato es el que tiene todos los elementos propios de un pato. Aquí nosotros somos hombres y tenemos todos los elementos propios de un hombre pecador. Así nacemos, así somos. ¿Y cuál es, con ese desenfreno del pecado en todo el mundo, Dios mandó el diluvio? Acabar con todos. Ustedes pecaron ya, esos pecados ya son inaguantables. El diluvio, muerte para todo el mundo por haber pecado, con excepción de Noé y su familia. Y Dios nos muestra aquí, con ese castigo del diluvio, lo grave, lo insultante, lo inaceptable que es el pecado para Dios. No hay nada de disculpas ni justificaciones. La humanidad pecó. Y no es que porque hubieran sido pecados graves, livianos o no. La humanidad pecó. ¿Y qué hizo Dios? Mató a todo el mundo. ¿Para qué? Para mostrarnos la gravedad de lo que es pecar. Nosotros no podemos pasar por y tomar eso livianamente. El pecado. Nos hemos acostumbrado a decir, bueno, pero es que ese pecado tal cosa, y buscar justificaciones y demás. El hombre desobedeció, no cumplió la ley. Al no cumplir la ley, es como si el hombre dijera, y eso vale para hoy también. ¿Qué pasa cuando pecamos? Esto mismo. Es como si el hombre dijera, no me importa lo que Dios me diga o me ordene, yo hago lo que quiero. Punto. Y pecamos. ¿Y cuál es la gravedad de eso? Para Dios, acabar con la humanidad. Porque todos estamos haciendo lo mismo. Pero salvó no mató a Noé y su familia, porque eran santos. Entonces miremos eso. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Dios no se limitó a regañarlos y a decirles a la próxima tal cosa. No, de una vez los castigó. La consecuencia, pues, fue la muerte de todos. Entonces, podríamos preguntarnos eso. ¿Noé y su familia, entonces eran santos? No. Solo que Dios mostró su gracia y su misericordia y se reservó ese remanente. Eso de lo de reservarse ese remanente se ve varias veces en la historia bíblica, hasta Apocalipsis. Se ve que Dios, el pueblo, peca, él se reserva un remanente, hasta en Apocalipsis se ve. Después, ¿qué vimos? Después vimos que Noé y su descendencia también eran pecadores. Esto nos muestra que el pecado forma parte de la naturaleza humana, tal como lo dijimos anteriormente. Antes de Noé y a pesar de todo lo que sucedió, después también. Pero la humanidad no siguió pecando de la misma manera que antes, porque hubiera provocado la misma solución de Dios de acabar con todo, o con todos, más bien. ¿Y por qué no siguió? ¿Por qué se puede decir de que no se está pecando de una manera tan grave como antes de Noé? Si nos ponemos a ver la situación de hoy en día en el mundo, yo creo que estaríamos diciendo, estamos pecando peor que en esa vez, antes de Noé. Pero en general, el mundo no siguió pecando de la misma manera que antes, porque Dios, por su gracia general, por mantener el mundo caminando y a través de toda esa historia del mundo, poder Él seguirse revelando al hombre. Por su gracia general, contiene, reprime el pecado y controla el mal en la sociedad hasta que su voluntad quiera. Y eso es lo que vemos hoy. Muchas guerras, desgracias y todo lo que se quiera, pero Dios está en control.
Y no es peor, que debería ser peor, por nuestra maldad, la maldad de la humanidad. No es peor porque Dios tranca. Dios controla. Ahora, se ve que los que quedaron, los que quedaron después de Noé, o no después de Noé, después del diluvio, pues ellos también pecaron. Y empieza la historia de la nueva humanidad con el pecado. El pecado de Noé, con su borrachera y demás, y el pecado del hijo, con ese irrespeto y deshonra a Noé. Siguió lo mismo pecado. Después de todo lo anterior viene el relato de la genealogía de Noé en el capítulo 10, que es el que vamos a empezar a explicar renglón por renglón ahorita. Lo principal de esta genealogía es que nos muestra la soberanía de Dios y que por lo tanto todo está bajo su control. Dios fue el que dispuso de este me nace este, de este me nace este otro, estos se van a vivir allí, estos se van a vivir allá. Yo soy el que distribuyo, el que pongo, el que formo naciones, el que hago todo. Al analizar todo esto, ve uno es ese poder de Dios soberano que todo lo domina. No podemos nosotros tomarlo livianamente. Las familias, los descendientes de Noé, Dios los repartió por todo el mundo. A raíz de que desobedecieron, y sobre todo en lo que se va a ver ahora en el capítulo 11, cuando ellos desobedecieron y querían formar, era solo un gran grupo de hombres, solo una nación, y construir algo que llegara hasta el cielo y todo lo de la Torre de Babel, y Dios los confundió, tal como lo vamos a ver, y sale todo el mundo disperso de allá a ocupar el mundo. Así, a la loca, no, a donde Dios los puso, Dios los puso. A los hijos de Jafet los envió a las costas del Mediterráneo y a Europa y Asia. A los hijos de Cam, a África y a lo que hoy se llama Palestina. A los de Cam, los que habían sido malditos. Y a los de Sem, a la zona de Jerusalén y Arabia. De ahí en adelante continúa el relato bíblico de la actividad de Dios en la historia humana para mostrar quién es Él, para mostrar su amor, su misericordia, su poder, justicia, hasta llegar al cumplimiento de su pacto redentor con la humanidad. Pacto redentor por medio de su Hijo, nuestro glorioso, perfecto y todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que todo este estudio de Génesis y el del resto de la Biblia nos sirva para fortalecernos en la fe del único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no lo tomemos a la ligera. Y para que cada vez que entendamos lo dañino y perverso que es el pecado y y el odio, digámoslo así, de Dios hacia el pecado, y todo eso que ofende a Dios de tal manera que amerita acabar con toda la humanidad. Todo esto nos lleva también, aparte de eso, de tener en cuenta el pecado y cómo es el pecado para Dios, que acaba con toda la humanidad por ese pecado, o por los pecados de esa época. Por otro lado, vemos la gracia de Dios, de cómo a pesar de toda esa historia de pecado y de ofensas a Él continuamente, Dios perdona. Y Dios envía a su Hijo a morir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si uno se pone a analizar eso y se lo presentan a uno algo parecido en una película, uno dice, no, qué película tan absurda. ¿Cómo es que el dueño va a mandar al hijo a que lo maten allá? ¿Solo para que estos pecadores puedan vivir?
Pero eso es la gracia de Dios, lo que se hablaba hace un rato de que es gracia. Ninguno de nosotros merecemos nada, es solo por su gracia. Y por su gracia, Él nos envía la fe y creemos en Cristo Jesús y somos salvos. No hay ninguna otra manera. Pero todo motivado por Dios, que es el que tiene en control absolutamente todo. Entonces, que todo esto nos lleve también a ser cada día más agradecidos con Dios por esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Darle gracias y darle gracias y honrarlo a todo momento. Vivir por y para Él. Amén. Padre, gracias, Señor. Nunca llegaremos a comprender la profundidad de tu palabra. Padre del cielo, gracias porque tú nos muestras a través de cada renglón de tu palabra que tú eres soberano y que tú lo eres todo. Y que tú eres nuestro Salvador. Gracias por tu Hijo, gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros, Señor. Gracias porque por medio del Espíritu Santo es que todo eso de Cristo Jesús se puede aplicar a nosotros, Señor. Que tú ya no nos veas cuando nos mires, que ya no veas en nosotros pecado, sino que veas la vida santa de tu Hijo. Te damos gracias, Padre del cielo, por tu salvación. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te oro, Señor, para que nos animes a todos a conocerte más en profundidad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.